Dios bendiga en el día de hoy su palabra. En días como hoy, donde seguramente habrá muchas personas, incluso creyentes, que puedan tener dificultades o que puedan estar pasando por crisis. Estamos en una época de crisis y de dificultades debido, íbamos a decir, al COVID, pero ya no solamente por el COVID, sino por todas las circunstancias que están rodeando en nuestro mundo, en nuestra sociedad, no solamente por la enfermedad, sino por muchas cuestiones económicas, sociales, de principios, etcétera, etcétera. Sociedades donde perdemos los valores, se están perdiendo los valores y demás, podemos estar viviendo en crisis o en dificultades en el día de hoy. Y eso quizás a más de uno nos pueda estar llevando a estar orando fervientemente delante de Dios. Posiblemente por causa de los problemas y las dificultades nos lleve a orar o ayunar delante de Dios. Y quizás a lo mejor inclusive pueda haber creyentes que aun estando orando fervientemente y estando ayunando, quizás, probablemente, posiblemente, haya algunos que incluso no hayan recibido respuestas a sus oraciones. Posiblemente. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto, cuando nos enfrentamos a dificultades, nos enfrentamos a crisis, que incluso a veces son dificultades, crisis o problemas que incluso nos cuesta trabajo verbalizar, que incluso nos cuesta trabajo compartir con los demás? No nos atrevemos, porque son dificultades serias, dificultades que a veces tienen que ver con avanzar en un futuro importante y hay que tomar decisiones en momentos difíciles. Estamos en épocas donde mucha gente, muchas personas están tomando decisiones que tienen que ver con toda su vida. Algunos locos incluso piensan en casarse, ¿verdad? Es broma, porque hay un hermano que dentro de poco se va a casar, ¿verdad? Pero eso también es una situación de crisis, ¿verdad? Sí, es un cambio, ¿no? Y todo cambio origina crisis y no significa que la crisis sea mala, simplemente que pasamos por un cambio radical o un cambio importante en nuestra vida. Y puede haber personas que estén pensando en esos cambios, en ese futuro, y a veces incluso nos planteamos, tenemos que comenzar de nuevo en nuestra vida por circunstancias. Puede ser el matrimonio, o puede ser un cambio de trabajo, pueden ser cosas que a lo mejor nos hagan pensar en un nuevo comenzar en la vida. Y en esos momentos, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos o tenemos que hacer? Muchas personas se preguntan este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo tomar decisiones en esos momentos? Pero la palabra de hoy nos da una respuesta muy importante. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy seamos capaces de tomar esta respuesta en el nombre de Jesucristo para nuestras vidas. Dice la palabra, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Tendrán o renovarán o levantarán alas como las águilas. Y yo me preguntaba por qué emplea este animal, o por qué emplea esta figura de las águilas. Sabemos que el águila posiblemente sea el ave más grandiosa que puede haber, posiblemente. En el día de hoy pueda ser considerada como el rey de las aves. Es el ave quizás más poderosa también, con más fuerza en sus garras que puede haber en estos momentos, ¿verdad? Pero hay una característica de estas aves, hay varias, algún día hablaremos de ellas, pero hay varias. Una de ellas es cómo enseña a volar a sus polluelos, a sus crías. Y he leído que dice que cogen a los polluelos, a las crías, con las garras y salen volando y las lanzan, las dejan caer. Y están pendientes de ellas, y si el águila ve que la cría no reacciona, pues la vuelve a agarrar, la vuelve a subir, pero cada vez la sube más alto todavía. Y cuando llega a estar más alto todavía, la vuelve a soltar. ¿Hasta cuándo? Hasta que levantan alas. Y ese polluelo o esa cría empieza a volar por sí misma. La pregunta es, ¿en qué situación nos encontramos? ¿En qué situación nos encontráis? ¿Estamos todavía en el primer lanzamiento, que la altura no es mucha, pero no nos da tiempo a levantar alas? ¿En qué situación estamos?
Los que esperan en Jehová, dice la palabra, los que esperan a Jehová. No los que miran, no los que hablan de Jehová, que está bien, sino los que esperan a Jehová, los que realmente esperan. Hay otra versión, como decía el pastor la semana pasada, quiero recordar la otra, que es bueno leer algunas otras versiones de la Biblia. En una de estas versiones nos dice que los que tienen esperanza en Jehová. Parece que es lo mismo, pero te amplía un poquito más. Ya no es solamente esperar, sino tengo esperanza en Jehová. En la Biblia nos habla de muchas promesas. Incluso dice que los que esperan a Jehová tendrán esas fuerzas, pero a veces no lo creemos. A veces está bien para los demás, pero no para nosotros. Y no recordamos la mujer que, por ejemplo, tenía ese flujo de sangre, que donde ya había invertido todo su capital, todo su dinero en médicos, en curanderos, en hechiceros, en vete a saber dónde iría, no había seguridad social en aquel entonces, pero se gastó mucha economía o casi toda su economía y no le había funcionado. Y en ese momento escuchó que pasaba por allí Jesús de Nazaret. Esa mujer que ni siquiera se atrevió a pararle, pero dice que tocó el manto. Y solo tocando la punta del manto, dice la palabra, se sanó. Es decir, esperó en el Señor y esperó en esperanza esa palabra, ese tocar el manto de Jesús. Un ciego también llamado Bartimeo también escuchó que pasaría por allí Jesús de Nazaret y él planteó y pensó, es mi última oportunidad. Y por eso gritó de esa manera tan desconsolada, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escuchó esas palabras, al clamor ferviente. Ante ese clamor ferviente, Dios obró. ¿Cómo puede ser que estas obras acontezcan? Que pasen de largo en nuestra vida. Tenemos que tener esta respuesta en el día de hoy. Los que esperamos a Jehová tendremos nuevas fuerzas. Tenemos que tener esas nuevas fuerzas. Pensando, yo decía, yo nunca he tenido una enfermedad grave, lo máximo un catarro, cositas de esas, ¿no? Nunca he tenido una enfermedad grave, una enfermedad grande. Si me hubiese ocurrido, posiblemente hubiera orado fervientemente. Si hubiese tenido un cáncer, hubiese tenido cualquier tipo de enfermedad, el corazón, etc. Tampoco he tenido deudas muy grandes, no me han tenido que echar de mi casa por no pagar las deudas. A día de hoy, gracias a Dios, la hipoteca se va pagando hasta el día de hoy, ¿verdad? Y estamos dando gracias a Dios. Posiblemente si hubiese tenido o pasado por esa circunstancia, como algunos hermanos pueden haber pasado, también seguramente hubiese estado orando mucho, muy concentradamente, muy fervientemente, posiblemente. No he tenido estas circunstancias, pero sí tuve una gran dificultad o una gran crisis en mi vida. Sí, también pasé por ahí. Fue una vez en mi vida en la que más fervientemente he orado nunca. Una crisis donde incluso, sabéis que yo no soy muy dado al ayuno, ¿no? A aconsejar o a hacer mucho ayuno, pero recuerdo que en aquella época incluso hice ayuno durante días, estuve ayunando durante días, incluso en momentos donde yo recuerdo que incluso las palabras que el pastor me dio en aquel momento, en vez de traerme esperanza, ilusión o hacerme traer ese rayo de luz, puso una losa sobre mi cabeza y el consejo o la palabra que nos dio en aquel momento fue más eso, una losa que no un rayo de esperanza, ¿no? Aun a pesar de todo eso, no pude ni imaginar en aquel tiempo y en aquel momento que mi vida iba a cambiar tanto. Desde ese momento pude llegar incluso a entender algo que hasta ese momento no había nunca entendido. Pero, aun a pesar de esto os digo, es mejor no dejar de orar que descubrir la oración y el poder de la oración a través de este tipo de problemas o de crisis. Es mejor aprender a orar y no dejar de hacerlo. Y no aprender, como a veces yo mismo incluso aprendí, si tengo una enfermedad, voy a orar delante de Dios.
Es obvio. Lo hacen incluso los no creyentes y se ponen delante de lo que ellos piensan que es su Dios. Incluso los no creyentes en esos momentos claman: ¡ay, Dios mío! Y dicen en esos momentos de crisis y angustia: ¡ay, Dios mío! ¿Pero cómo Dios tuyo si nunca has hablado con Él, si nunca has tenido contacto con Él? No importa, pero en esos momentos incluso de esa enfermedad buscan, claman. Es lo que se suele decir: se agarran a un clavo ardiendo por si acaso. Pero antes de tener esa enfermedad, voy a orar delante de Dios. Antes de tener esa crisis, voy a estar orando delante de Dios. En aquella crisis yo empecé a disfrutar de estas bendiciones. Y en aquellos tiempos y en aquel momento pude descubrir lo que Dios quería para mi futuro. Desde aquel tiempo y desde aquella crisis y desde aquel momento donde incluso no tuve la respuesta que yo anhelé, ni tuve la solución que yo pedía a Dios que se hiciera, sino todo lo contrario, donde aparentemente no recibí la respuesta a mis oraciones, aparentemente, pero a partir de ese momento pude llegar a descubrir cuál sería mi futuro, que mi futuro era servir a Dios el resto de mi vida. Porque Dios me lanzó desde un sitio, desde una altura muy alta, jamás, nunca salté desde un lugar tan alto, ni antes ni después de ese día. Pero a partir de ese momento levanté alas como el águila. A partir de ese día entendí lo que Dios quería. Entendí el futuro. Pudimos entender, mi esposa y yo, pudimos entender cuál era el propósito de Dios en nuestra vida. Servirle completamente. En aquel momento no estaba todo muy claro, pero comencé entonces a ver cómo Dios empezaba a cumplir su palabra. Que la palabra de Dios se cumplía, que la palabra de Dios se hacía vida, que la palabra de Dios era real. A partir de ese momento pudimos entender: somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios que Dios ha escogido para salvar los campos donde estamos. Que somos los hijos de Dios, que a veces saltamos o nos hace saltar por alturas y nos suelta cuando está muy alto. Porque somos los hijos de Dios, no somos unos cualquiera. Porque Dios quiere que levantemos alas como las águilas. Porque no somos otra cosa, somos lo más valioso de Dios. Y a veces nos hace pasar por ahí. Por eso os bendigo, porque de verdad tenemos que buscar el secreto de los que esperan a Jehová. De los que esperan, porque nunca, hermanos, si esperamos a Jehová, nunca, jamás, nunca saldrás defraudado. No importa que en ese momento, como en el caso que os contaba, aunque yo no reciba la respuesta que mi corazón anhelaba, aunque yo no recibí la respuesta, sino todo lo contrario de lo que yo le pedía a Dios, pero Dios me abrió los ojos y me hizo ver algo mucho más grande, mucho más importante. Somos los hijos de Dios y tenemos que descubrir este secreto. Ahora, ¿cómo tenemos que esperar? En este libro de Isaías podemos encontrar 3 resultados de los que esperan en Jehová. Hay 3 textos en la Biblia, en el libro de Isaías. Isaías 6:13. No voy a anotar todo, pero sí, por lo menos los primeros textos que los tengáis. ¿Qué nos dice la palabra? Que esperes en Jehová, que esperes a Jehová con una gran bendición. La bendición del remanente. La bendición del remanente. Dice la palabra: como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Los remanentes somos los que quedamos. Los remanentes somos los que permanecemos. Los remanentes somos aquellos incluso que van a hacer que otros permanezcan. No solamente que yo permanezca, sino que otros también puedan permanecer. Los remanentes no solo son los jóvenes, aunque a veces nosotros lo enfocamos solamente con los remanentes que están ahora mismo arriba, en su culto de remanentes. A veces lo enfocamos ahí, pero no es tanto así. Tú eres también el remanente, tú eres también quien está ahora mismo perseverando, que permaneces en esta época y en este tiempo. Por eso es a lo primero que tenemos que aferrarnos. ¿Todos fracasaron? Van a fracasar más aún todavía la gente.
Están fracasando, pero más todavía, pero sin embargo aún queda, aunque parezca que no funciona, aunque parezca que hoy en día la iglesia está retrocediendo, aunque parezca que la iglesia hoy en día no tiene nombre o no tiene palabra hoy en día, o no se la toma en consideración hoy en día, pero aún así, aún queda la simiente santa. Aún queda el remanente. Aunque no tú veas todo a tu alrededor que parece no tiene sentido, no tiene futuro. La iglesia hoy en día, en nuestra sociedad, parece que no tiene futuro. Cada vez se la está vilipendiando más todavía. Aún así, espera, porque Jehová tiene sus remanentes. Amén. Entonces yo tengo que esperar, porque somos los remanentes. Esta es la bendición que Dios no nos va a dar, que ya nos ha dado. Es la bendición que tenemos, que nada ni nadie nos podría quitar. Somos la bendición del remanente. No pueden cortar más el árbol. No es imposible cortar más el árbol. Aunque parezca que lo han cortado a ras de suelo, aún permanece ahí. Nadie ni nada nos lo podrá quitar. Vamos a permanecer. Son las conclusiones Calvino. Las personas que dice que están atrapadas por Génesis 3, por Génesis 6, por Génesis 11, y nos dice, van a perecer. Por eso Dios prometió enviar a Jesucristo. Cuando todo parecía que estaba perdido, que el hombre rompió el pacto de Génesis 3, cuando toda la humanidad estaba en condenación, que habían caído en el pecado, cuando el hombre determina vivir aislado o apartado de Dios, queriendo construir su torre de Babel, porque pensaba que sin Dios también podemos tener éxito. Cuando todo parecía que el mundo estaba perdido, Dios prometió a Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? El Cristo que nos ha sido prometido. Esto es el Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. No es que cualquier persona pueda recibir salvación, sino que Dios ya ha marcado, Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos. Dios sabe quiénes son los hijos que Él tiene. Por eso podemos esperar en Él. Porque Dios te conoce como un hijo. Dios sabe quién eres. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Te tiene reflejado ahí. Sabe quiénes somos. Nosotros no tenemos conocimiento, no sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios sabe todas las cosas. Dios conoce toda la realidad. Y esta gracia para salvar a las personas es una gracia irresistible que recibimos. A los hijos de Dios no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar esta bendición. Nadie nos puede arrebatar del hueco de su mano. Nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado. Nadie puede cambiar el título que Dios nos ha puesto de hijos de Dios. ¿Quién puede cambiar eso si Él ha decretado que tú eres un hijo de Dios? ¿Quién puede cambiar eso? ¿Quién puede quitar eso? Nadie puede hacerlo, es algo seguro. Por eso somos los remanentes, los que siempre permaneceremos, los que siempre estarán quizás ocultos, porque haya momentos donde haya que estar ocultos, pero somos los que vamos a permanecer y haremos que otros permanezcan. Romanos 8, 31 y 39, todos conocéis ese texto. Nada ni nadie nos puede apartar o separar del amor de Dios. ¿Algo nos puede apartar del amor de Dios? 7 naciones trataron de destruir al pueblo de Dios. 7 naciones a lo largo de su historia. Las leemos muchas veces: Egipto, Babilonia, Roma, Harán, los filisteos. Quisieron destruir el pueblo de Dios. Nunca lo consiguieron. No pudieron. La mayoría no descubrieron el Evangelio y por eso vinieron grandes desastres. Pero a través de una minoría, a través de unos poquitos que descubrieron el Evangelio, aun a pesar de esas grandes naciones, siempre fueron restaurados. ¿Por quiénes? Por los remanentes. Hoy Dios va a restaurar esta nación por causa de los remanentes. Por eso tan importante los remanentes, ¿entendéis ahora? Solo a través de los remanentes Dios restaura las naciones. Solo a través de los remanentes que permanecen en el Evangelio son capaces de vencer todos aquellos que quieren destruir la Iglesia y el Evangelio hoy en día, aquellos que se burlan del Evangelio, los políticos, los sociólogos, que se ríen del Evangelio, que se burlan del Evangelio, como veíamos la semana pasada.
donde decían, es que Dios no existe, vamos a quemar las Biblias, decía Voltaire. ¿Por qué en 30 años nadie va a leer la Biblia? Porque nadie lo va a creer. Hoy en día seguimos permaneciendo los remanentes. Amén. Nada ni nadie puede destruirnos. Esta es la promesa de Dios. No es la promesa de nadie más, no es la promesa del pastor, es la promesa de Dios. Aunque todo se destruya, la simiente santa nunca va a desaparecer. Por eso, hermano, nunca dejes que alguien te robe esta bendición. No permitas nunca que nadie te quite que tú eres un remanente. Ni por la edad ni por ninguna otra causa. Tú eres un remanente, escogido por Dios. Isaías 7:14. Espera en el Señor tomando una gran promesa. No es esperar de cualquier manera, estamos esperando en una promesa. Es la promesa, es Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Dice el texto, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde el principio Dios prometió que enviaría a su Hijo en forma de hombre para salvar a este mundo. Está hablando del Emmanuel que luego en Mateo 1 empieza a recordar. Este es el Emmanuel el que estábamos esperando. Y aquí aparece algo importante. Todas las religiones tienen oración, tienen su libro de oración. Pero hay una diferencia entre los que tienen la salvación y los que no. Los adivinos, los chamanes, los brujos también oran. Incluso tienen respuestas. Pero es la obra de Satanás, es la obra de los demonios. Por eso cada vez estas personas cada vez tienen más dificultades, más problemas, aun cuando parece que tienen respuestas, más se le complican las cosas. Personas que vienen y dicen, no, yo he ido a un curandero y me ha sanado porque me dolía una pierna. Y ahora, mira, puedo andar bien. A los 4 días, sí, pero me ha salido un bulto aquí y es un cáncer. Piensan que les va a solucionar el problema y lo que no saben es que les va a venir dificultades mayores. Pero si nosotros oramos, obras más grandes de las que los adivinos puedan tener, tendremos nosotros. No importa que haya personas que tengan poder en el mundo. Tenemos la bendición del Emmanuel. ¿Quién es el Emmanuel? Es el Dios Todopoderoso. Es el omnipotente, es el omnisciente, aquel que lo sabe todo. Es aquel que está en todos los lugares al mismo tiempo, porque Dios es espíritu y no tiene límites humanos. Nosotros sí. Pero Dios no tiene límites. Por estas personas que esperan a Jehová, por eso aquellos que esperamos a Jehová son aquellos que pueden recibir nuevas fuerzas. Amén. Es la respuesta de Emmanuel, es el misterio de descubrir la bendición de Dios. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que tomemos este pacto, el pacto de Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Porque aquellos que son salvos, aquellos que esperan en Emmanuel, recibirán poder. Son las nuevas fuerzas, es el poder que Dios nos está dando. Es el secreto que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿tendremos poder o no? Si Dios está con nosotros, ¿quién nos puede vencer? Si Dios está con nosotros, ¿quién nos puede mover? Que tengamos esta bendición y este pacto en el día de hoy en nuestras vidas. Que nos aferremos a esta palabra. Tenemos que recibir esta fuerza y este poder en primer lugar. ¿Qué fuerza y qué poder? Que el remanente nunca desaparecerá. Significa somos más que victoriosos. Nunca vamos a desaparecer. Nunca vamos a ser derrotados porque el Emmanuel está con nosotros. Los que reciben el poder deben de recibir primero este poder. Como el ser humano es un ser espiritual, debemos de recibir nuestro poder de parte de Dios, que es un poder espiritual. No es para levantar pesos, no es para ser un culturista que levanta pesas. Tenemos el poder espiritual que necesitamos en el nombre del Señor. Por eso os invito en el nombre de Jesucristo a los que esperan en Jehová. Tendrán estas nuevas fuerzas, porque Dios, el Emmanuel, está con vosotros. Amén. En el texto de hoy, Isaías 40,
27 al 31. Lo tenemos delante, podéis estar leyéndolo conmigo también. ¿Qué nos dice con esta palabra? ¿Qué nos está diciendo en este texto? Dice que esperes en el Señor, pero que te aferres a la palabra. No esperes de cualquier manera, espera aferrándote a la palabra. No es que te aferres o esperes algo etéreo, algo místico, no. Espera aferrándote al pacto de la palabra que Dios nos ha dado. Los que toman la palabra recibirán nuevas fuerzas. Permitidme tener la Biblia delante. Isaías 40 es el texto de hoy. Versículos 3 y 4 que dice: preparad camino a Jehová. Amén. ¿Qué dice? Que preparemos camino de Jehová. Haz recto en el desierto una carretera. En el desierto, prepara una carretera recta. Todo valle, dice, se levantará. Todo monte y todo collado se rebajará. El terreno accidentado se nivelará. Los lugares accidentados serán una llanura. Y la gloria del Señor será revelada. Y todo el mundo lo podrá ver. ¿Qué quiere decir estas palabras? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué habla de valles, caminos? Deshazte de todas las cosas incorrectas que tienes. Las personas están teniendo lugares bajos, a veces lugares altos, a veces lugares accidentados. Lo que nos dice la palabra: deshazte de todas tus heridas, de todos los conflictos que ha habido. En el momento en que te deshagas de ellas, se te darán nuevas fuerzas. Todo lo incorrecto en ti tiene que ser deshecho, tienes que deshacerte de ello. No tenemos que estar subiendo y bajando, tenemos que siempre en un camino recto delante de Dios. No es que hoy estoy abajo deprimido, mañana estoy en el alto y me como el mundo, y al día siguiente vuelvo a estar en el valle, y al día siguiente en un lugar escabroso, en un lugar conflictivo, difícil. No, tenemos que ir siempre en un camino recto delante de Dios. No es que estemos en un lugar bajo y por eso voy a orar más, y como estoy en un lugar alto ya no hace falta que oremos. No es. Esos altibajos en la vida. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser siempre el mismo delante de Dios. Cuando estoy abajo, espera en Jehová. Cuando estoy en el alto, espera también en Jehová. Cuando parece que va mal o parece que va bien. Cuando estoy en lugares escabrosos, da igual. Entrégale todas tus cosas a Cristo. Todo lo incorrecto. Las personas que están incluso haciendo la vida de fe durante muchos años. Hay creyentes que llevan muchos años, de tal manera que incluso esas cosas ya... esto ya lo sé todo. Los discipulados ya los conozco todos. Incluso para ellos tienes que deshacerte de todo lo viejo y comenzar una nueva vida de fe, porque las cosas viejas pasaron. Dios hace nuevas todas las cosas. Está bien que lleves 10, 20, 30, 40 años de creyente, está bien. ¿Tienes experiencia? Bien. Empieza de nuevo en Cristo. Porque las cosas viejas ya han pasado. Tengo que seguir renovándome día a día delante de Él y seguir esperando y confiando en esperanza delante de Él. Porque no importa lo que yo hice en estos 30, 40 años de mi vida pasada. Ya pasaron, ya no sirven. La gracia de Dios quedó atrás. Necesito la gracia de Dios hoy. Es nueva cada mañana. Cada mañana yo necesito la gracia nueva de parte de Dios. Porque la vieja ya pasó. Ya no me sirve para el día de hoy. Lo que hice en el pasado, sí, está bien, son experiencias. Pero no me sirven para el futuro. Tengo que seguir esperando delante de Dios. Dice que subamos a las montañas y que gritemos. ¿Gritar qué? Versículos 7 y 8, que la hierba seca y la flor se marchita. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Yo tengo que tener mi esperanza en esa palabra que permanece para siempre, no en la palabra de los hombres que hoy es sí, mañana es no. Lo que hoy me dicen blanco, mañana es negro. Lo que hoy me dicen una cosa, mañana me dicen justo la contraria. Parece que estoy hablando de los políticos, ¿verdad? Me refiero en general a las personas. Somos así, el ser humano. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué es esto? Es la evidencia
de esta palabra que es la palabra de Dios. Ningún libro que lo ha prometido, lo ha profetizado, ningún libro, solo la palabra de Dios profetizada y cumplida. Todas las promesas, todas las profecías que salen en la palabra al día de hoy, todas han sido cumplidas menos una, la segunda venida de Cristo, que aún está por venir. Tenemos que proclamar esta palabra siempre, gritarla a los cuatro vientos, que la palabra de Dios es sí o sí, siempre. Isaías 40, 12 al 26, ¿aún no conocéis el poder del pacto de Dios? Podemos ver la obra que Dios hizo en estos versículos del 12 en adelante. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Le aconsejó enseñándole. ¿Quién pidió consejo para ser avisado? Las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Está hablando de la creación de las cosas. Está hablando de las cosas físicas que están ahí, que Dios las creó. ¿Cómo se puede comparar con Dios las cosas hechas por el hombre? No hay comparación. Aunque hagan una imagen de oro preciosa, aunque hagan una imagen linda de verdad, no es Dios. No es el Dios verdadero, son idolatrías. Tenemos que saber el poder y el pacto de Dios, no dejándonos engañar por otras cosas que pueden ser más brillantes, más bonitas, más valiosas. En lo físico me refiero. No nos dejemos engañar por ello. El texto que hemos leído, base del mensaje, Isaías 40, 27, 31. Los que esperan el Señor renovarán sus fuerzas. Empieza diciendo que llama a Jacob a Israel. Son la misma persona, ¿verdad? Jacob y Israel son la misma persona. ¿Cuál es la diferencia? Que uno fracasó y el otro tuvo la victoria. Podemos fracasar como Jacob o levantarnos y triunfar como Israel. ¿Amén? Podemos ser unos engañadores como era Jacob, y es lo que significa su nombre, ser unos embaucadores, engañadores, a veces viviendo vidas que no son las correctas, que no son lo que representamos, o ser verdaderos triunfadores como Israel. ¿Aún no lo sabes? ¿Aún no hemos tomado las evidencias? ¿No tienes evidencias de que Dios es Dios eterno? ¿Todavía no tienes estas evidencias? ¿Aún no lo sabes? Las evidencias de la palabra. ¿No conoces este pacto eterno de Dios? Los jóvenes se fatigarán y se cansarán, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Le dio esa palabra. Si disfrutas de estas bendiciones, no hay nada más que decir, no hay nada más que hacer. El problema es que muchos creyentes han recibido estas bendiciones, no las están disfrutando. Os bendigo en el nombre de Jesucristo que podáis disfrutar de estas bendiciones a partir del día de hoy. Que podáis disfrutar estas bendiciones. No emplear el tiempo en otras cosas, disfrutar de estas bendiciones. No os peleéis por cualquier otra cosa, no os peleéis por nada. Disfrutar de estas bendiciones. Muchos creyentes, algunos creyentes se pelean, discuten entre sí. Espera en Jehová, recibirás nuevas fuerzas. No es necesario pelear, no es necesario discutir, no es necesario enfrentarse con nada ni con nadie. No es necesario pelear para vencer a nada ni a nadie. Solamente espera en Jehová. Espera en Jehová. Solo los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Estamos esperando a Jehová? Que Jehová obre, que Jehová haga. Os bendigo, porque si tenemos esta bendición, podremos ir al campo a salvar a los no creyentes. Cuando tenemos esta bendición, tendremos las fuerzas para salir, hablar con la gente, transmitirles la palabra, porque hay una razón. Yo haré algo nuevo. El Señor hará algo nuevo. ¿No te acuerdas de las cosas pasadas? Yo haré cosas nuevas. Olvida las cosas pasadas. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué es eso? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es la bendición que Dios nos está dando. Es la bendición que tenemos. Es decir, se levantarán evidencias en nuestra vida. No es que digamos, no es solamente que
que yo me erija o me vista con un traje para decir, no, es que yo soy. No, tendrás evidencias en tu vida. Es la palabra de Dios. No es palabra de hombre, no es palabra de pastor, es palabra de Dios. Por eso somos personas felices, que hemos recibido las bendiciones de Dios. ¿Amén? ¿Somos las personas felices que hemos recibido las bendiciones de Dios? Si hemos recibido las bendiciones de Dios, tú eres alguien feliz. Se te tiene que ver en la cara, se tiene que reflejar en tu rostro, en tus ojos. Es que me ha dejado caer desde una altura muy alta. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No te preocupes. Espera en Jehová. Ten la esperanza en Jehová. Él hará nuevas todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Vamos a tener esta palabra de oración. Y os invito a que toméis esta oración como algo vuestro, que la interioricéis, que podáis tomarla como vuestra oración también. Padre, gracias por hacer que pueda experimentar las nuevas fuerzas que has prometido a aquellas personas que en este caso nosotros queremos ser esas personas que esperamos a Jehová, aun cuando vengan dificultades que incluso ni se puedan ni contar, o ante un nuevo comienzo en un futuro importante, que podamos experimentar las nuevas fuerzas que tienes para cada uno de nosotros. Señor, haznos levantar, o hazme levantar. Quiero personalizar, Señor, y que cada uno personalice en sí mismo. Señor, hazme levantar las nuevas generaciones, esos nuevos remanentes, teniendo la fuerza al esperar a Jehová, tomando la bendición del remanente que nadie puede quitar. Señor, hazme disfrutar del poder de Dios, esperando a Jehová, tomando la promesa de Emmanuel, que ha resuelto completamente los problemas de la vida, que ha resuelto todos y cada uno de nuestros problemas, de mis problemas, para que yo, Señor, pueda ser un testigo que disfrute con su fuerza, la fuerza que Dios ha prometido a los que solo esperan a Jehová, tomando su palabra. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.